días un canal de YouTube que sigo hizo un vídeo leyendo de un libro de lore de The Elder Scrolls y se me pasó por la cabeza que podía ser muy buena idea y he hecho una redada por mi casa y he encontrado unos cuantos libros de lore o de información de mundos y tengo más o menos tomada la decisión de cuál voy a leer hoy, pero quería enseñároslos y si queréis dar vuestra opinión sobre cuál querríais escuchar, pues ya sabéis, me podéis dejar un comentario en la sección de comentarios. Bueno, voy a enseñaros los libros y luego seguramente lea un poquito de uno de ellos. Este es un libro que me regalaron por mi cumpleaños, Legend of Zelda Hyrule Historia. Tiene información sobre las sagas de la cronología de los Legend of Zelda y también tiene un montón de diseños y de dibujos originales y es un regalazo. Este libro está en español. La guía completa de Ankh-Morpork, la guía para la ciudad, y con incluido el nuevo mapa, un directorio de compras y las impresiones de los artistas de esta ciudad. Un mapa descargable para iPad. Qué lástima que yo use Android. Este libro es mi joyita de la corona, pero está en inglés y tengo confianza en que mi inglés no es el peor que hayáis oído, pero no sé si me atrevo. Es solo leído, tampoco va a pasar nada, pero bueno, este es otro. Este es el Atlas Geográfico e Histórico del lore del universo de la Rueda del Tiempo, el mundo de Robert Jordan. Este libro me interesa mucho porque tiene toda la historia del universo de la Rueda del Tiempo, de la saga de novelas, pero apenas tiene dibujos. Tiene muy poquitos dibujos y no sé si va a ser interesante. Tiene muchísimo texto, muchísimo contenido. Este no es un libro del mundo, es el libro de rol, el libro del juego de rol. Este está en español
información, bastante lore. Este es muy interesante. Y me quedan 2 libros que no son precisamente lore. Están en inglés los dos. Esta es la guía de estrategia de World of Warcraft. Esta es del juego, creo que incluso antes de que sacaran la mazmorra de Blackrock Mountain, las mazmorras de Blackrock Mountain, creo. No lo tengo muy claro. Desde luego es antes de la Cruzada Ardiente. Tiene bastante información útil. Las razas de Azeroth, las zonas. Es bastante interesante, aunque está ya bastante caducada. ¿De qué año es? Bueno, es de cuando el juego era para Windows 98, Millennium Edition 2000 y XP. Windows XP. ¿Ese libro está en inglés? No. Está en inglés. Y el último es un atlas. Prácticamente todos son mapas y un directorio de las zonas, pero apenas tiene información. Este, por ejemplo, es Satshara y tiene información de los Flight Masters, los entrenadores, los vendedores, los entrenadores de herbalismo, la minería, no, las plantas y las vetas que hay y las zonas con las que conecta. Y es muy similar. Lockmodan, no, las Badlands, Lockmodan está aquí. The Barrens, Blasted Lands. Este atlas pone que es la segunda edición, pero creo que ni siquiera están las Outlands. Es solo de Azeroth y desde luego es antes de que Deathwing despertara. Este está en inglés también. Y ahora, por una cuestión de gusto, a mí mis 2 universos favoritos son el del World of Warcraft y el de Mundo Disco. Me interesa muchísimo la cronología de los Zelda, pero he estado mirándola por encima y me parece un poco confuso cómo está redactado. Así que he elegido que voy a leer un poquito del juego de rol de Mundo Disco. El índice. A lomos de 4 elefantes. Capítulo 1. ¿Por qué un disco? ¿Por qué la tortuga? El mundo disco es bastante extraño, incluso para los estándares de las ambientaciones de fantasía.
extraordinariamente improbable, al menos hasta que uno examina algunos conceptos terrestres de la estructura cósmica. Puede existir porque ocupa una región de realidad altamente estresada. Pueden existir magos, trolls y dragones porque las restricciones físicas que los impiden en otras zonas del multiverso aquí están muy relajadas, completamente laxas, de hecho. Aún se dan algunas leyes de la existencia, pero todas son permisivas, no exclusivas. O por ponerlo de otro modo, el disco es la obra de un creador que trabajaba siguiendo unas especificaciones más poéticas de lo habitual. En cualquier caso, existe en el extremo más alejado de la curva probabilística. Es consistente a su manera, pero no probable. Más aún, esta improbabilidad y las leyes de la causalidad narrativa, que tienen aquí verdadero poder, no solo son importantes para explicar el origen del mundo, sino que dominan la vida en el disco. Reglas y principios. La mayor parte del funcionamiento del disco se puede derivar de tres principios básicos: fuerza vital, el poder de la metáfora y la creencia, y la causalidad narrativa. Fuerza vital. En el disco, cualquier cosa puede desarrollar, en cierto sentido, vida. Esto puede implicar inteligencia y animación completas. Los trolls son rocas andantes y pensantes. Solo inteligencia, como ocurre con algunos bastones de mago, o solo la capacidad de tener algo de genio. Aunque no se puede probar que cada objeto del mundo tiene su propio punto de vista, lo más seguro suele ser asumirlo. Y el simple hecho de que, por ejemplo, un edificio haya permanecido cómodamente en el mismo lugar durante varios siglos no garantiza que mañana no vaya a desarrollar añoranza de viajar por los caminos, o al menos por estar en un barrio mejor. Esto no significa que cada objeto aleatorio con el que traten los PJs vaya a tener una mente propia. A veces una roca es solo una roca, pero los adeptos mágicos a veces actúan como si todo objeto inanimado tuviera mente. Más aún, el flujo y el equilibrio de esta fuerza vital es algo dinámico, que a veces necesita un poco de gestión. Esto, de un modo sutil, es parte del trabajo de muerte. Metáfora y creencia. De igual modo, una metáfora no suele quedarse sentada como la paciencia en un monumento, sonriendo con dolor. Más bien, se baja del monumento, corre detrás del dolor hasta alcanzarle y exige saber por qué le ha lastimado y qué pasa con los cheques de su pensión, caballero. La muerte no es un concepto abstracto,
representado por un esqueleto envuelto en una túnica con una guadaña. Él es un esqueleto envuelto en una túnica con una guadaña. La creencia tiene poderosos efectos. Los dioses son creados, o al menos reciben poder y mantenidos en sus posiciones por la creencia colectiva de sus seguidores. El poder de los magos y las brujas depende solo parcialmente de sus capacidades con la energía mágica. También necesitan que las demás personas crean en su poder. Convence a las suficientes personas de que puedes convertirlas en ranas con una mirada, y puede que nunca necesites demostrarlo. Contrariamente, la incredulidad puede evitar que algo exista, o incluso evitar que sea visto, aunque exista. Gran Atuin. El disco viaja a través del espacio sobre el caparazón de una tortuga del mundo, de la especie Chelis galáctica. Y sí, es una especie, no un único espécimen. Una vez se observó como un grupo de 8 tortugas bebé, cada una cargando con 4 elefantes recién nacidos y un pequeño mundo disco en su juventud geológica, eclosionaron a partir de huevos del tamaño de lunas que habían sido dejados en órbita en torno a una estrella de tamaño normal. Pasaron algo de tiempo orbitando en torno a Gran Atuin, pero partieron en sus propios viajes cósmicos. Es posible que fueran, literalmente, la descendencia de Gran Atuin, pero el sexo de la tortuga sigue siendo desconocido, pese a heroicos programas de investigación. Gran Atuin mide 16.000 kilómetros de largo, ligeramente menos que el disco con el que carga. Su caparazón está incrustado de hielo de metano y lleno de cráteres causados por los impactos de meteoros. Sus ojos son como océanos. Su cerebro tiene el tamaño de un continente. Durante siglos, hechiceros han intentado echar un vistazo telepático a su conciencia. Ninguno recordaba el chiste que dice: he dedicar mi vida a enseñar a cantar a una tortuga. ¿Te das cuenta de la enormidad de lo que estás diciendo? Sí, pero ¿qué le importa el tiempo a una tortuga? El tiempo no es de gran importancia para una tortuga. Para una tortuga realmente grande, el tiempo es realmente irrelevante. Sus pensamientos se mueven como glaciares, pero sí que piensa. Y de hecho, parece bastante feliz de la vida.
Grand Fon y Yerakin. Aún menos se conoce sobre los 4 elefantes que reposan sobre Granatuin y sobre cuyos lomos descansa el mundo disco. Quizás porque es incluso más difícil observarlos. Están bastante por debajo del borde. Sin embargo, no son totalmente estáticos. El Sol y la Luna del disco trazan unas órbitas bastante complejas, permitiendo así que haya fases lunares y estaciones en el disco. Y de vez en cuando, un elefante tiene que levantar una pata para dejar que pasen sin peligro. Tampoco está claro cómo rota el disco sobre su eje o cómo evitan los elefantes unas rozaduras graves. Existen algunas evidencias de que la dirección de rotación cambia a intervalos geológicos, lo que puede ser parte del acuerdo para evitar ese tipo de problemas. A propósito, es probable que la luna del disco genere su propia luz. Desde luego, parece verse como la de nuestro mundo, creciendo y menguando de modo bastante regular, mientras que un ciclo lunar generado por el movimiento del Sol del disco, unido a las leyes físicas locales de la luz, resultaría demasiado complejo de examinar. Pero en realidad, de acuerdo, seamos honestos durante un momento, el mundo disco no existe. Más precisamente, el mundo disco es un lugar donde ocurren historias. Fue creado como ambientación para las crónicas. Han aparecido u ocurrido cosas en él porque encajaban en las historias más que por simple lógica. Eso es lo que hace que el mundo disco funcione tan bien como ambientación para las historias. Pero cuando se quiere usar para un juego de rol, hace falta un poco de sentido común. Esta sección no habla del mundo, así que me la voy a saltar. Campos mórficos y la genética del mundo disco. En nuestro mundo existen varias teorías muy discutidas sobre resonancias mórficas o campos mórficos. En el mundo disco, todas esas teorías son ciertas, incluso las contradictorias. Básicamente, todo, cada piedra, cada insecto y cada persona posee una forma natural que está representada en su campo mórfico. Este campo es mucho más difícil de cambiar, ya sea con magia o con fuerza bruta, que la forma física de la cosa. Alguien que haya perdido un brazo o una pierna a veces dirá que siente como se une
extremidad fantasma aún estuviera en su sitio. Esto muestra que está sintiendo levemente su campo mórfico. De hecho, los verdaderos fantasmas mantienen el aspecto de su antigua forma humana, reteniendo parte de su campo mórfico. Si un cambio es mágico, el campo mórfico intenta volver a imponerse, superando finalmente a la magia, razón por la que los conjuros de transformación suelen acabar desapareciendo. Para que el cambio sea permanente, el lanzador debe realizar un ajuste permanente del campo mórfico, lo que es difícil. Más aún, los campos mórficos muestran efectos de resonancia. Cuando uno existe, otros objetos pueden imitarlo. Por tanto, si algo ha sido hecho ya alguna vez, por ejemplo, un tipo de herramienta o un estilo artístico, es bastante fácil repetirlo. La verdadera creatividad es difícil, porque implica dar forma a nuevos campos mórficos. Una vez se ha realizado un cambio, puede ser igual de difícil deshacerlo. Gribo el gato, por ejemplo, fue una vez el sujeto de un conjuro de transformación de corta duración y desde entonces tiene una vergonzosa tendencia a cambiar a forma humana en momentos de ansiedad. Los hombres lobo suelen exhibir algunos atributos lupinos en su forma humana: más pelo, mejores sentidos, así como inteligencia humana, o al menos astucia y una malicia. En ocasiones, demasiado sofisticada en su forma de lobo, porque aunque pueden ajustar sus campos mórficos a dos estados distintos, cada uno mantiene ecos del otro. A veces estos ecos se desvanecen, así que las capacidades espaciales pueden desaparecer con el tiempo. Por tanto, la herencia genética no funciona en la biología del mundo disco, del mismo modo que en nuestro mundo. Técnicamente, es al menos tan lamarckiana como mendeliana. Los campos mórficos cambian lentamente y resuenan, de modo que las características adquiridas pueden pasarse a la descendencia. De hecho, las características pueden pasarse incluso a descendientes adoptados. Por ejemplo, Susan, descendiente del aprendiz de muerte y de la propia hija adoptada de este, no solo exhibe los poderes de invisibilidad y memoria de su abuelo, que se puede suponer posee por virtud de su trabajo, que a veces debe realizar ella. También tiene 3 marcas en su rostro, que solo son visibles cuando se sonroja o está enfadada, y que
concuerdan con la marca que muerte dejó en la cara de su padre al abofetearle. Parte de este tipo de cosas puede atribuirse a acciones mágicas que no solo pueden cambiar a los animales deliberadamente, sino también afectarles de modo accidental, como ocurre con los animales inteligentes que pueden encontrarse en torno a la Universidad Invisible. El resto, sin embargo, es un efecto mucho más general del propio universo. Los genes del mundo disco también reaccionan de modo inteligente en ocasiones, o como mínimo tienen algunas ideas. La aparición de un, hasta ahora, por suerte, el único dragón de pantano supersónico con propulsión a chorro demuestra lo que una mutación verdaderamente centrada puede conseguir. La triste historia de los pinos contadores muestra los riesgos de una especie que intentó controlar demasiado su propio destino genético. Finalmente, existen resonancias, incluso más sutiles, que juegan un papel importante en el humor de las historias. Cuanto más organizada se vuelve la guardia de la ciudad de Ankh-Morpork, más familiar nos resulta. Es como si estuviera siendo reformada por cada película de policías que hayáis visto. Esto puede ser tan grave como para que, en un momento de mucha ansiedad, un policía del mundo disco intente abrir una cerradura de un tiro, una tarea complicada para un arco. Corolarios. La regla del humor universal. Cuando un evento puede suceder de varios modos ligeramente distintos, en el mundo disco tiende a ocurrir del modo más satisfactorio desde el punto de vista narrativo, dado que hasta las tragedias incluyen chistes o interludios cómicos. Esto significa que algunas cosas sin importancia ocurren porque son divertidas. Es especialmente cierto cuando se ve implicada la magia, al consistir esta en hacer el tonto con la estructura de la realidad. Por tanto, si por ejemplo un hechicero convierte a un enemigo en una calabaza, el conjuro afecta a la ropa que la víctima lleve. Sin embargo, es casi seguro que la calabaza seguirá llevando el sombrero de la víctima. De un mismo modo, en cualquier sociedad del disco, lo bastante avanzada como para haber inventado las láminas de cristal, la principal
principal función de las láminas más grandes es ser interpuestas por dos hombres en el camino de cualquiera envuelto en una escena de persecución urbana. La regla de 1 entre 1.000.000. Como todo el mundo sabe, en las historias, las posibilidades de 1 contra 1.000.000 salen bien 9 de cada 10 veces. Esto es así en el disco. Suceden cosas raras con terrible frecuencia, pero esta expresión casual se ha convertido en una realidad cósmica terriblemente precisa. La probabilidad debe ser exactamente de 1 contra 1.000.000. 1 contra 999.998. No es lo bastante buena. Eso sí, las probabilidades de 1 contra 1.000.000 siguen siendo bastante frecuentes, porque las historias son así. Aquí está La Guardia. Están Zanahoria, Colón y Novi. Esto seguramente es una escena de guardias. Colón está intentando apuntar a algo con un arco. Esto es de cuando intentaba apuntar al lomo del dragón, que tenía un agujerito, y estaban intentando hacer que las probabilidades fueran exactamente de 1 contra 1.000.000, vendándole los ojos y haciendo que se pusiera la pata coja. La escena es bastante graciosa. Ahora empieza la sociedad en el disco. Bueno, vamos a dejarlo aquí. La sociedad en el disco. Espero que os haya gustado la lectura. Si queréis que lea alguno de los libros que enseñé al principio, solo tenéis que comentármelo. Si queréis que siga leyendo el libro de rol, pues lo mismo. Me voy a limitar a los textos que hablan del mundo, no a los que hablan del juego. Es bastante interesante porque hay cosas que deduces de las novelas, pero que aquí te las aclaran. Es bastante interesante de leer. De hecho, yo todavía no he jugado ningún